a grabar. Buenas tardes, hermanas. El día de hoy vamos a tratar el tema formulario y contenido de los registros eclesiásticos, su origen. Bien, en el índice vamos a tratar sobre qué es la paleografía, los registros en México, evangelización, 7 sacramentos, los santos óleos, registros de bautismo, matrimonio y defunción, Concilio de Trento y el Manual Toledano. Entonces nos preguntaremos, ¿qué es la paleografía? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la paleografía como el estudio de la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. En México se llevaba registros, ¿no? Con la llegada de los españoles, pero desafortunadamente fueron destruidos. Con respecto a esto, hermanos, anteriormente, pues antes de la llegada de los españoles, las personas de aquí, de este continente, pues llevaban registro. Desafortunadamente, cuando llegaron los españoles, que fue en el año de 1492, ellos destruyeron toda esa información, prácticamente fueron quemados, ¿sí? En la genealogía del linaje real de Texcoco, desde Nezahualcóyotl y sus hijos e hijas, nietos y demás descendientes. En el siglo XVIII, el pergamino del Museo Etnológico de Berlín. Aquí tenemos un pergamino, ¿no?, donde detalla el linaje real de Texcoco. Perfecto. Aún, hermanos, aunque destruyeron mucha información, se tiene algunos documentos, no muchos, pero sí hay alguna información, y esta es una genealogía, pues desde Nezahualcóyotl, sus hijos, nietos y demás, ¿sí? Y este códice se encuentra en el Museo de Berlín, ¿sí? Y pues hay otros códices, hermanos, que durante el próximo año, pues se verá, ¿sí? Aunque vemos que muchos registros fueron destruidos, pero aún se conservan algunos, y es muy importante para nosotros porque podemos saber, pues, algunas descendencias y sobre todo parte también de nuestro linaje. ¿Cómo se llamaba a la gente en el México prehispánico? Pues según el día en que nacía. Posteriormente, a los 7 años, se les asignaba otro nombre, según algunos atributos. Aquí unos ejemplos de cómo se representaban en los códices. Entonces, uno tiene que estar seguro de que el apellido. La evangelización. La evangelización de Huejotzingo, Puebla, México, fue realizada por los monjes franciscanos, quienes llegaron a Veracruz en 1524 con la misión de propagar la doctrina cristiana en la Nueva España. Los monjes establecieron un convento, el cual se convirtió en un modelo de construcción monástica del siglo XVI. Llegaron 12 monjes franciscanos, liderados por Fray Martín de Valencia. Los monjes tradujeron pasajes bíblicos a las lenguas indígenas para facilitar la comprensión de la doctrina cristiana. El convento de Huejotzingo se convirtió en un importante centro de evangelización,
con una rica historia y legado cultural. En este caso, hermano, nosotros vamos a partir del país de México y especialmente del estado de Puebla, ya que se tiene documentado que fueron los primeros que llegaron estos monjes franciscanos para poder evangelizar. Y, y para nosotros como historiadores y especialmente en cuanto a la búsqueda de nuestros familiares, es importante que nosotros sepamos que con la llegada de ellos, pues empezó a documentar su evangelización. Más adelante vamos a ver cómo ellos documentaron y la importancia eh, que ellos llevaron a cabo en cuanto a nuestra historia, ¿sí? También algo importante, hermanos, es que dentro de este monasterio, bueno, la construcción de, mm, pues, del lugar donde estaban, de estos monasterios fue, pues, como la base o el inicio de otros lugares, ¿verdad? Para que ellos también hicieran, pues, prácticamente lo mismo cuanto a la evangelización. Y estos monjes, pues, empezaron a traducir parte de la Biblia en cuanto pues, a las lenguas indígenas para que de esta manera fuera más fácil evangelizar a las personas. No fue tan fácil, pero pues se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, y eso está documentado, inclusive aquí en la parte del lugar llamado Huejotzingo, pues monasterio es muy importante y es inclusive visitado por muchos turistas, ya que en la imagen que ustedes ven arriba es parte de lo que está en la pared de ese monasterio y ahí vienen los nombres de las personas que empezaron a evangelizar y la persona que pues lideraba o era pues el principal entre ellos era Fray Martín de Valencia, ¿sí? Él era el que los dirigía y pues a partir de ellos pues empieza aquí la evangelización aquí en Puebla y posteriormente pues empiezan en los demás estados y después se van a lo que es Centroamérica y demás. Eso es muy importante para nosotros saber porque pues a partir de ahí se empieza ya, pues se empiezan ya a documentar, especialmente lo que ellos empiezan a hacer en cuanto a la evangelización. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Si no, continuamos. Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia y reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Perdón, había una hermana que tenía levantada la mano, no vio el nombre, pero ¿cuál es su pregunta, hermano? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Muchas gracias, hermanita. Hermana, perdón que no pude entrar antes, llegué hasta empezar la clase, pero no sé si antes de esta evangelización ya se llevaban algún tipo de registros de las comunidades indígenas que estaban en el momento en México. Gracias. Sí, ellos llevaban su historia, ¿sí? Por medio de códices. Cuando ellos llegan los conquistadores, ellos llegaron en este caso a Veracruz en 1524. Bueno, recuerden que la conquista, bueno, los españoles vinieron en el año de 1492. Prácticamente la evangelización empieza en el año de 1524 con la llegada de estos monjes, ¿sí? Pero mucho antes la gente de acá, indígenas, la gente de nuestro continente, pues llevaban registros por medio de códices, ¿sí? Vimos un códice de Texcoco donde se habla acerca de Nezahualcóyotl y sus descendientes. Entonces, y no solamente está ese códice, hay más códices que han sido rescatados y que se encuentran, bueno, que se tienen registrados
Pero sí, hermana, sí había documentación, pero desafortunadamente mucha información fue destruida, fueron quemadas. Pero como tal, sí, se llevaba información. Muchas gracias. Ok. Bueno, dentro de cuando ellos llegan, recuerden que estamos viendo el origen de los registros eclesiásticos. La Iglesia Católica tenía siete sacramentos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tiene como tal toda la información de estos siete sacramentos, pero sí se tiene registro de lo que es bautismos, confirmación, defunciones y matrimonios. Esa información nosotros, bueno, la Iglesia lo ha digitalizado y pues afortunadamente nosotros lo tenemos en Family Cell, podemos encontrar mucha información en cuanto a esto. Ahora, recuerden que muchos de nuestros familiares, ¿verdad? Fueron pues bautizados y es por eso que se tiene también más información en los registros eclesiásticos porque los civiles empezaron muchos años después, en el caso de México, hasta la época de la reforma, que fue en el año, me parece que 1847 o 48, con las leyes de reforma, ahí se instituyen los registros civiles. Pero desde mucho antes, la gente, en este caso los sacerdotes, llevaban a cabo la evangelización y la forma de documentar, pues era llevando a cabo estos sacramentos. Ellos, eh, pues documentaban, ¿verdad?, quiénes se bautizaban y con esto era parte también de la evangelización. Entonces, dentro de estos sacramentos, nosotros podemos encontrar este tipo de registro, ¿sí? Aun cuando no toda esta información se tiene, ¿verdad? Pero sí hay un buen de información porque se tiene por lo menos desde el año de 1524. Ustedes pueden ver en sus catálogos el lugar de sus familiares, donde son las cabeceras, ustedes pueden ver a partir de cuándo se empezaron pues a registrar estos bautismos, que es el inicio de la evangelización, y con eso quedaba registrado y nosotros podemos ver ese tipo de información para sacar documento o la información de nuestra familia, ¿sí? Entonces, recuerde, son 7 sacramentos que la Iglesia Católica tenía, pero solamente nosotros podemos tener documentado o los documentos, los registros de los bautismos, confirmaciones, lo que es defunciones y matrimonio, que viene siendo el 5, unción de los enfermos, pero prácticamente también son allá unción, ¿sí? Adelante, hermana Ruth. Ok. ¿Qué son los santos óleos? Los santos óleos son aceites bendecidos por un obispo católico durante la misa crismal de Jueves Santo. Se utilizan en diversos sacramentos de la Iglesia Católica. Ujú. Muy bien. Mezcla Dentro de de lo que... aceite. Ujú. Adelante, perdón. Sí. Ah, mezcla de aceite y bálsamo usada como ungüento en la administración de ciertos sacramentos. Ujú. Dentro de los registros eclesiásticos, especialmente de los bautismos, se menciona mucho los santos óleos, pero cuando nuestros documentos mencionan de los santos óleos, pues es bueno que nosotros también sepamos qué son los santos óleos, ¿sí? Los santos óleos, hermanos, eran aceite, ¿verdad? Aceite consagrado que lo usaban para administrar los sacramentos, en este caso, los bautismos, ¿sí? Entonces, si les hicieran la pregunta de qué son los santos óleos, ¿verdad? Pues es un aceite consagrado para ciertos sacramentos. En este caso también puede ser como bautismos y la asunción de las personas enfermas de la Iglesia Católica, ¿sí?
¿Qué es el crisma y crismón? El crisma es usado en el sacramento que imprimen carácter del bautismo haciendo una cruz en la frente y así como en la confirmación. El crismón es una invocación simbólica. In Dei nomine, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre sea de Dios. Bueno, entonces, primero vimos que eran los santos óleos. Ya dijimos que es un aceite consagrado para los sacramentos. Ahora, ¿qué es el crisma? Ese aceite consagrado, pues ponían una cruz en la frente del a los niños bautizados en la frente, tanto en el bautismo como en la confirmación. Entonces, si nos preguntaran qué es el crisma, ¿verdad? Porque mencionan en los registros de bautismo, ¿verdad? Inclusive se menciona que pusieron los santos óleos, crisma y demás. Entonces, el crisma, hermanos, son o es una cruz en la frente, tanto en el bautismo como en la confirmación. Y el crismón es una cruz, inclusive aquí está un registro de bautismo, esta cruz que ven aquí es el crismón y eso se ve en muchos documentos de bautismo, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Entonces, recuerden, el crisma es la cruz en la frente del niño tanto bautizado como confirmado. Y el crismón es la cruz, pero en el registro, ¿verdad? De bautismo, y eso lo van a encontrar en la parte superior, ¿sí? No sé si hay preguntas, hermanos, en cuanto a esto. No, pero aquí en el chat, Sí, menciona la hermana, ay, ya se me Diana, dice, los santos óleos se mencionan en los registros de defunción. Es su comentario. sí, recuerden que los santos óleos eran aceite consagrados para, en este caso, pues lo que ellos llevaban a cabo por ejemplo, para la unción de los enfermos, ¿sí? El bautismo y confirmación, en el caso de la Iglesia Católica, ¿sí? Esos eran los santos óleos, pues en diversos sacramentos, porque ellos le llamaban sacramentos, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando ustedes ya vean este tipo o en su registro, que se aplicaron pues los santos óleos, inclusive menciona, se le puso crisma, ¿verdad? Dice, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma. Bueno, quiere decir, ¿verdad? Que le puso el aceite consagrado, le hizo una cruz en la frente, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y en algunos registros ustedes podrán ver el crismón que representa, ¿verdad? Que ese documento pues está como dedicado o consagrado a Dios, ¿sí? Son simbolismos, hermanos. Bueno, entonces, Es el que está, adelante, hermana. hermana Olvita, es el que está representado con una cruz, ¿no? Sí, Este esto se documento. encuentra en la parte superior, Y así se la parte identifica superior que del ese documento. es un crismón. Ujú, Ah, ok. exactamente, este es el crismón. Y el crisma es la cruz en la frente del niño bautizado y en la confirmación también lo hacen. ¿Sí? Muy bien. Ok. Adelante, hermano. Registros bautismales desde el siglo XVI hasta la actualidad. Por medio de los registros bautismales podemos obtener información de los nacimientos que sucedieron antes de que existiera el registro civil. Estos registros de bautismos nos dan información muy importante sobre la persona, tanto del bautizado como de la familia. En los registros de bautismos se lleva a cabo desde años antes, pero en el Concilio de Trento se formalizó el modo de llevarlos. Dichos registros se realizaron en gran parte del mundo católico, que incluye a España,
Portugal y regiones colonizadas de Latinoamérica. Ujú. Gracias. Fernanda. Entonces los registros bautismales, ¿verdad? Empezaron a partir del siglo XVI, a partir especialmente de que llegaron por los conquistadores y empezaron a evangelizar, y era una forma de, pues, de documentar que ellos estaban evangelizando, ¿verdad? Por medio de un bautismo. Y en ese registro, pues venía mucha de la información de la persona bautizada junto con su familia, que venían siendo los familiares. Concilio de Trento, 1545-1563. Fue encabezado por el Papa Pablo III en el año 1545 y se clausuró el 4 de diciembre de 1563 en Trento, una ciudad del norte de Italia. En este concilio se formuló cánones sobre los sacramentos, enfatizando la importancia y validación. Fue una conferencia celebrada por el clero católico para reformar los abusos y errores en la Iglesia y afirmar las enseñanzas y la autoridad tradicionales de la Iglesia. Ok. Hermanos, dentro también de nuestros registros eclesiásticos se menciona mucho el Concilio de Trento. No sé si ustedes en algunas ocasiones, si ustedes se han dado cuenta, aquí em, es parte de un documento, ¿verdad? Donde habla, es parte también es una proclamación de matrimonio, pero habla acerca del Concilio de Trento, ¿sí? Dice que leídas las tres proclamas que ordena el Santo Concilio de Trento, ¿sí? Entonces, en nuestros registros muchas veces se hablará o se mencionará el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque en el Concilio de Trento se hablan de muchas cosas, hermanos, pero sobre todo se menciona en nuestros registros porque era muy importante y porque en el Concilio de Trento daba la validación de la veracidad bueno, sí, la validación de esos sacramentos. Por eso se menciona mucho el Concilio de Trento, ¿sí? Y ustedes en algunos documentos ustedes pueden ver lo que se menciona, ¿verdad? El Concilio de Trento. Entonces, cuando ustedes lo vean, ¿verdad? Que habla acerca del Concilio de Trento, es porque era muy importante este sacramento, y el Concilio de Trento pues daba la validación a lo que se estaba llevando a cabo. Por eso es que se menciona el Concilio de Trento en nuestro registro. Hermanos, no sé si hay preguntas. No continuamos. Vamos, continuamos. Manual Toledano. El Manual Toledano es un manual litúrgico que detalla los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica en la Archidiócesis de Toledo, España, especialmente en lo que respecta a la administración de sacramentos como matrimonio. Se trata de un documento Escritan entre dos personas. Perdón. aquí. Se trata de un documento importante para entender la práctica litúrgica en esa región durante los siglos XIV al XVI. Contenido. El Manual Toledano contiene instrucciones sobre cómo administrar los sacramentos y otros ritos eclesiásticos. Fue utilizado por el clero para guiar sus acciones durante la celebración de los sacramentos y otros ritos. Ujú. Entonces, mencionamos también, ¿verdad? Que, bueno, ya vimos que nuestros registros pueden mencionar el Concilio de Trento, pero también en algunos registros hablan acerca del Manual Toledano, ¿sí? En este manual, pues se daba o se decía el paso a paso de cómo se tenían que hacer o cómo se tenían que llevar a cabo estos sacramentos, ¿sí? Ahí venían las instrucciones, ¿sí?
como les decía, el paso a paso en cuanto pues a estos sacramentos. Por eso es que en algunos registros se menciona el manual toledano. Entonces, cuando ustedes lo vean que se menciona en sus registros eclesiásticos, bueno, pues ya está, bueno, ya saben, ¿verdad? Que en ese manual se menciona el paso a paso de estos sacramentos. Por eso se menciona el manual toledano. No sé si ustedes tenían conocimiento de este manual, hermano, o ustedes alguna vez lo habían visto en algún documento eclesiástico. No, hermana. Una pregunta, hermana Elvita. Entonces, ¿el manual toledano fue hecho después del concilio, hermana? O sea, como que a partir del concilio se hizo ese manual. Mm, eh, el manual, bueno, no, la verdad desconozco el año o desde cuándo se hizo. Lo que sí sé es que este manual, pues dice que daba, pues los pasos a seguir, inclusive las palabras que se tenían que decir en cuanto a estos sacramentos, pero pues me imagino que iban a la par, bueno, ese es mi entendimiento, pero exactamente desconozco si era antes o, o al mismo tiempo que el Concilio de Trento. En ese aspecto desconozco, pero el próximo año, hermanos, también se dará un taller acerca de, especialmente del Concilio de Trento y del Manual Toledano. Y ahí, pues ya se dará a conocer, pues, todo lo relacionado con estos manuales. Bueno, a la época, pues, cómo se dio, ¿sí? La verdad, yo desconozco si fue después o antes del Concilio de Trento. Lo que sí hemos visto es que en algunos documentos de nuestros registros eclesiásticos se menciona de este manual, ¿sí? Y pues, como les digo, ahí se menciona especialmente pues el paso a paso o inclusive las palabras que ellos tenían que decir. No era así como el que pues yo a no ser que yo formara mi iglesia, ¿verdad? Y pues ya decía yo lo que iba a hacer. No, ahí en ese manual, pues venían todas pues los sacramentos, cómo se tenían que llevar a cabo y sobre todo lo que tenían que decir, ¿sí? Adelante, hermana Silvana. Hermanita Elba. Sí, Hermano, el hermano Ricardo Navarro le habla. Adelante, hermano Navarro. Me Sí, quería decir algo. el manual toledano en realidad fue eh, antes del Concilio de Trento, fue un manual que realmente permitió, como ustedes dicen, ampliar todo esto, la sancristía católica de ese momento, como todo lo que es el calendario diocesano, la bendición del agua, la administración bautismo, etcétera, etcétera, y la liturgia. Recién, en el Concilio de Trento, este manual se modifica algunas cosas, Mm. pero fue antes de eso. Eso es lo Ay, que he podido conocer en su momento, ¿no? ok, muchas gracias, hermano, por su aportación. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguien más iba, hermana la Sola- hermana sí, Zacarías. es Zacarías? que Adelante. usted nos puso en la diapositiva que el manual toledano era importante para entender la práctica litúrgica durante los siglos del XIV al siglo XVI. El siglo XIV empezó en el 1301 y pues y lo mismo terminó siglo XVI, 1600. Entonces pues fue antes. El Concilio de Trento, usted nos acaba de enseñar que fue de 1545 a 1563. Entonces primero fue el Manual Toledano y después fue el Concilio de Trento. Por la información Ok, que usted nos entonces, acaba de dar. bueno, haríamos una corrección. Sí, Ajá. usted nos la acaba de enseñar ahorita. Sí, 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 sí.
Pero el hermano, bueno, aportó una información y agradecemos mucho el poder, pues, adquirir más conocimiento, hermano, ¿sí? En base a esto, bueno, yo les menciono esto, la información que nosotros tenemos de aquí, porque les digo, en algunos registros se menciona precisamente el Manual Toledano, que menciona, dice que daba las instrucciones de cómo administrar los sacramentos, el paso a paso y las palabras que debían decir. Entonces, en este caso, algunos registros se mencionan, ¿verdad? El Manual Toledano, ¿sí? No sé si algunas de ustedes pues hayan tenido oportunidad de ver en algunos de los registros que se mencionan pues este manual, ¿sí? Bueno, cuando ustedes lo lleguen a ver, pues al menos ya sabrán el significado o a qué se refiere este manual, ¿sí? Como Muy lo bien. vemos aquí en este Bueno, registro. perdón, en el caso de la información que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la información que a nosotros se nos dio, al menos que se tenía en cuenta, que se tenía este manual, ¿sí? Pero pues el hermano, él está mencionado que él pues tiene conocimiento de que fue mucho antes que el Concilio de Trento, ¿sí? Bueno, esa es la aportación que el hermano pues Navarro proporcionó, ¿sí? Nosotros en el manual, bueno, a nosotros de la información que a nosotros se nos dio, ¿verdad? Pues se nos habla de este año, del siglo XIV al siglo XVI, donde pues se menciona pues en este caso en los registros eh, de este manual. La aportación que el hermano Navarro menciona es que pues él tiene conocimiento que fue mucho antes que el Concilio de Trento. Bueno, fue su aportación. Al menos yo, la información que a mí se me dio en cuanto al manual toledano, ¿verdad? Se refiere a lo que les acabo de mencionar, de estos siglos, ¿verdad? Al menos es el conocimiento que a mí se me dio, ¿sí, hermano? Y especialmente a nosotros les digo, como les decía, que el manual toledano daba las instrucciones de cómo administrar los sacramentos, el paso a paso y las palabras que se deberían de decir, ¿sí? Bueno, eso es lo que se menciona en cuanto al manual toledano, ¿sí? Y como les mencionaba, aquí hay un documento que se hace mención del manual toledano. Nada más que aquí le pusieron manual toledano, pero es manual toledano, ¿sí? Y de igual manera aquí se menciona también el concilio, ¿verdad? De Trento, que ya también lo acabamos de ver. Al menos en este documento se habla tanto del concilio de Trento como el manual. Ujú. Bueno, no sé si hay otro comentario. Bueno, si no, continuamos. Adelante, hermana Ruth, por favor. Sí, hermanita. Nombre de pila. Es el nombre que se impone en el bautismo cristiano y suele asignarse en honor a algún santo o algún pariente. La variación más común en los nombres de pila a lo largo de la vida de una persona es cuando se le da más de un nombre al nacer. Pero no se repiten todo al casarse o al nacer sus hijos. Una persona solía decidir más adelante en su vida no usar el primero de la serie de nombres que recibió al nacer. Estas posibles dificultades también son comunes en diferentes lugares. Así podría haber un hombre que al nacer fue bautizado con los nombres de pila, José María Trinidad Jairo Morales. Sin embargo, más tarde
Se le conoce como Trinidad Jairo y figura como tal en su certificado de matrimonio y en el registro de nacimiento de sus hijos, pero posteriormente en su testamento y acta de defunción figura como José Trinidad Morales. Por lo tanto, es importante tener cuidado al registrar los nombres para no crear identidades duplicadas accidentalmente. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos viendo que en los registros, ¿verdad? Bueno, cómo se documentaba la evangelización por medio de los bautismos. Pero también era importante qué nombres le iban o qué nombres se les ponía, ¿sí? Entonces, en el caso de los bautismos, pues al nombre se le conoce como el nombre de pila. Ahora, es importante entender y comprender que en los registros de bautismo se han encontrado de una persona inclusive hasta 6 nombres, pero con el paso del tiempo en otros documentos, pues muchas veces ya no aparecen con esos 6 o 5 nombres, sino solamente pueden aparecer con 2 o a veces nada más con 3. Y entonces podemos pensar que es otra persona. Es importante que nosotros pues podamos recabar esa información, ¿verdad? Para que podamos saber si esa persona que al principio tenía a lo mejor 4 nombres o 6 nombres y que a lo mejor cuando fallece solamente le pusieron dos nombres, pues que es la misma persona, ¿sí? Entonces, en el nombre de pila, ¿verdad? Se le ponía al niño, ya sea pues por algún familiar o el nombre de algún santo. Creo que alguien tenía levantada la mano. Sí, hermana, la hermana Alejandra. Adelante. Gracias, hermanas. Buenas tardes. Una pregunta que me acaba de surgir con esto que usted menciona del nombre de pila. Yo tengo varios familiares que tienen más de un nombre de pila, son unos 5, a veces hasta 5 o más. ¿Qué es lo correcto de poner en el registro de Family Search? Y también, ¿qué es lo correcto al hacer la ordenanza por esa persona en nuestra iglesia? Es decir, ¿se tiene que mencionar esos 4 o 5 nombres? ¿O será suficiente con mencionar a lo mejor 2 y hacer la anotación que se llamaba más, o sea, que tenía más nombres? ¿O qué sería la mejor manera? Cuando nosotros vemos un registro, por ejemplo, en los registros de bautismo, recuerden que estamos hablando de los registros bautismales y aquí es donde pueden aparecer más nombres. Como nosotros guardamos esa fuente, pues ahí aparecen los nombres. Y hay una opción en la parte de detalles, ¿sí? Donde podemos agregar pues los nombres, ¿verdad? Que eh, a lo mejor a la hora de fallecer solamente estaban 2 nombres, pero es la misma persona, ¿sí? Al principio, en el de bautismo, ¿sí? Ustedes ahí pueden poner los nombres que ustedes bueno, encontraron en ese documento. A lo mejor si encontraron los 5 o 6 nombres, pues ustedes así lo van a registrar y pueden ir haciendo notas porque en algunos registros pues a lo mejor nada más va a aparecer con un nombre. Adelante, hermana Silvana, ella quiere Hermana comentar algo. Navarro. Sí, Perdón, para hermana. la hermana que ha preguntado, dentro de nuestra iglesia, para cualquier tipo de ordenanza que se haga, perdón, tanto en el primer bautismo como en las ordenanzas del templo, tanto para vivos como para fallecidos, este, se utilizan los nombres completos. Si tienen 10 nombres, los 10 nombres. Si dice don y 10 nombres, es don y los 10 nombres. Es así de correcto, no hay otra forma. Tal cual como, por eso es muy importante que cuando nosotros hagamos los registros, lo escribamos con los nombres correctos y aún si en ese registro que encontramos tiene un alias como, no sé, negro
o Tato, no sé, y está así, así se va a leer para hacer la ordenanza, por más que sepamos que haya sido un sobrenombre que él tenía. Entonces, por Muchas eso es gracias, hermano Navarro. Sí, de hecho, en los registros, hermana, por lo regular vienen todos los, bueno, usted ve los nombres, usted los agrega, ¿verdad? Y con esa información usted puede hacer la ordenanza. Y recuerden que el nombre de pila, pues se daba en el bautismo, pero pues muchas veces, al menos a mí me ha pasado que en algunos registros, pues ya nada más aparecen dos nombres o nada más a veces un nombre, ¿sí? Pero en donde viene el nombre, ¿verdad? Donde nosotros ponemos el nombre que nosotros encontramos en el bautismo, por lo regular vienen más de uno o dos nombres del familiar. En mi caso, hermana, yo tengo un caso, bueno, tengo casos porque mi familia, por parte de mi papá, ellos son de otra congregación donde ellos pues no se bautizaron en la iglesia católica. Inclusive mi papá no se bautizó en la iglesia católica. Entonces, toda la familia de mi papá, cuando ellos se bautizan, ellos se cambian el nombre. Entonces, pues nosotros lo que ponemos, ¿verdad? Cómo está registrado y cómo está, pues cómo se le conoce a lo largo de la vida, ¿verdad? Con un nombre conocido, ¿sí? Ya ponemos el nombre con el cual nosotros le conocemos. Porque ellos todos, todas, desde mis tíos y demás, y sus familiares, sí se han cambiado el nombre, pero es por eso, por la iglesia en donde ellos van, eh, a la hora de que ellos se bautizan, se cambian el nombre. Y entonces ya cuando ellos fallecen, pues ya no tienen ese nombre, ¿sí? Bueno, en el caso, de mi familia, por parte de mi papá. Ya por parte de mi mamá, pues se cumple esto, lo que estamos viendo del nombre de pila, porque ellos sí, todos eran católicos, y entonces en el bautismo, pues nosotros hemos encontrado los nombres en el cual pues fueron bautizados. Y como decíamos, pues la Iglesia Católica, bueno, cuando ellos llegaron, ellos querían evangelizar y para documentar pues que estaban evangelizando a las personas, pues llevaban a cabo los bautismos. Y eso es pues la información que nosotros tenemos. Y eso nos ayuda a nosotros a tener esa información, los nombres, ya sea uno, dos, tres o los nombres que se tienen. No sé si hay otra pregunta. Ujú. En el chat, hermana, Ah, menciona la hermana Diana, si en el registro de bautismo dice que la persona era un esclavo, ¿es necesario poner ese título en el nombre? Mm, mm, yo tengo entendido que no, porque no hay como, bueno, hasta donde yo tengo entendido no se pone esclavo, simplemente se pone pues el nombre del cual se tiene registrado. Inclusive anteriormente los esclavos en algunas ocasiones aparecían con número o el nombre del dueño, entonces se ponía. Ajá. sí, Pero la hermana Carol pues tiene en como su se manual encontraba evangélico. como en el registro decía, pues así se pone. Adelante, hermano Carol, Hermana o Carol, hermana Carol, porque tiene pero levantada su mano. ¿Sigo yo o el hermanito? sí, hermana Carol, era usted, nada más que se equivocó. Ah, no, ya la hermanita lo nombró. Muchas gracias. No, lo que iba a decir, ya la hermanita lo había nombrado. Muy amable. Yo no le escuché, no sé, ¿pueden repetirme la pregunta? Es que no le escuché. No, dijo la Tranquila, hermana hermanita. Carol. Sí, es que la intervención que iba a hacer era sobre algo que tú acabas de mencionar. En- entonces, no, por eso no lo repito. Muchas Ah, gracias. ok. Muy amable.
Ok, bueno, entonces continuamos. Dentro de los registros hermanos se llevaban a cabo, pues ya había un formato. ¿Sí? Recuerden que hablamos del Concilio de Trento, hablamos del Manual Toledano. Bueno, pues como tal ya había un formato que deberían de seguir. ¿Sí? Entonces, como tal, en nuestros registros parroquiales, pues ya había un formato que se seguía y por eso a nosotros es fácil identificar qué formato es, si es un registro de función, si es un registro de bautismo, ¿sí? Este es un formato de un registro de bautismo, ¿sí? Donde se habla acerca de la iglesia. ¿Sí? Este es un formato donde nuestros registros, cuando ustedes ven su registro, es muy parecido a lo que viene. Lo único que va a cambiar es el lugar, la fecha, el nombre del niño, los papás y los padrinos. Pero lo demás, hermanos, es muy parecido o es igual. ¿Sí? Ese es un formato. Ahora, dentro también de los registros eclesiásticos se mencionan mucho o vienen en ocasiones también algunas frases en latín, ¿sí? Los párrocos, o en este caso los curas, los sacerdotes, ellos eran quienes pues documentaban los bautismos. Y pues en algunos registros ustedes encontrarán algunas frases como las que están aquí arriba. Ustedes encontrarán alguna frase que se menciona en latín. Por ejemplo, está subrayado aquí, inter missarium solemne, es esta, inter missarium solemne, que es durante la misa solemne. Pero ustedes a lo mejor en algún documento ustedes pueden encontrar alguna frase en latín, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque los párrocos, pues ellos utilizaban mucho el latín, ¿sí? Y por eso en nuestros registros, en algunas ocasiones, ustedes encontrarán algunas frases en latín, ¿sí? Por eso se mencionamos el uso del latín en algunos registros. Lo bueno es que, pues, no se mencionan muchas palabras en latín, pero sí, algunas palabras, pues, podrán encontrar. Y bueno, aquí les dejamos estas 4 frases que de alguna manera, pues, les ayudará. Yo he encontrado, al menos en mi registro, esta es la que más he encontrado, la que se menciona en este registro, ¿sí? Inter Missarum Solemne. Entonces, de igual manera, bueno, se les va a dar el PDF. Ustedes, hermanos, tengan en su libretita ahí estas frases, porque son muy comunes. Y entonces, cuando ustedes encuentren alguna frase, pues vean parte de su significado. ¿Sí? No sé si hay preguntas. No continuamos. Registros de bautismos. Conforme a lo dispuesto en el Concilio de Trento, deben llevarse en cada parroquia libros o registros en que los curas párrocos asienten los nombres de los bautizados, de sus padres y padrinos, con expresión del día, mes y año, firmado con su nombre, cada una de las partidas. Muy bien, entonces ya vimos lo que es el Concilio de Trento, ya vimos el Manual Toledano, ¿verdad? Entonces, en los registros de bautismos, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que documentar, ellos tenían que poner toda la información y es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro registro, en este caso de bautismo. Y también es muy parecido a los registros de matrimonio, ¿sí? Aquí en los registros de matrimonio, pues de igual manera venía toda la información de las personas que iban a contraer matrimonio, sus generales, en este caso los nombres, las fechas, la fecha en que celebró el matrimonio, el lugar, el nombre de los padres, sus apellidos, los testigos. También en algunos documentos
viene todavía un poquito más de información porque pueden encontrar la edad de los novios, de los padres, a qué se ocupaban, cuál era su oficio, el lugar donde nacieron, el estado civil de los contrayentes, si eran solteros, si eran viudos. Inclusive muchas veces hablaban también de su situación económica, no siempre, pero en algunos se menciona. También en algunos registros de matrimonio se mencionan algunas notas de amonestaciones, o inclusive también se habla a veces de los impedimentos, que son las dispensas, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. Bueno, entonces podemos ver que también con el matrimonio, pues también podían documentar parte de la evangelización, ¿sí? Y también dentro del matrimonio, pues para que las personas pudieran contraer matrimonio, pues no tenía que haber no tenían que tener ningún problema, pero si había pues algún impedimento. Por eso en los registros de matrimonio siempre se menciona los nombres de los contrayentes, y se menciona también que no hubo ningún impedimento para que se llevara a cabo el matrimonio. Si hubiese algún impedimento, bueno, pues quedaba ahí registrado. Y en este caso, cuando había un impedimento, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden encontrar dispensas matrimoniales donde pues se llevaban a cabo, especialmente cuando no podían, pues en este caso, contraer matrimonio, ¿sí? Tenían que, pues, ir ante las personas que tenían la autoridad, que era el Papa o el obispo, donde pues ellos daban pues la autorización, ¿sí? Entonces ellos iban a la parroquia donde ellos vivían, daban la información, pues, por el cual, pues, pedían una dispensa de matrimonio para que pudieran realizar su matrimonio. Especialmente se daba mucho cuando había algún parentesco, ¿sí? Familiar, ya sea por primos, por tercera, cuarta, em, eh, pues línea, ¿sí? Y entonces, pues se pedía esta dispensa para que pudieran contraer matrimonio. Y ya cuando tenían la dispensa, pues ahora sí ya podían contraer matrimonio, ¿sí? Por lo regular, hermanos, dentro de bueno, de los pueblos, era muy común que se casaran entre primos. ¿Por qué? Porque anteriormente no había transporte y la gente no salía mucho de sus comunidades. Y entonces, pues ahí los del pueblo, pues ahora sí que entre todos iban casando. Y muchas veces, pues había matrimonios, pues eran familias, primos primeros, primos segundos, ¿sí? Y entonces es ahí cuando se utilizaba la dispensa matrimonial. No sé si haya preguntas, si no continuamos. Continuamos. Hermanos, en cuanto al fallecimiento, de igual manera, fíjense, todo lo que iban documentando, lo que hemos visto, ¿sí? De igual manera, cuando una persona fallecía, pues de igual manera tenían que documentarlo. Nuevamente iban y registraban de qué murió la persona, bueno, su nombre, el lugar, cuál fue la causa del fallecimiento y la información de esta persona, ya sea sus cónyuges, sus hijos. Casi por lo regular, la persona que iba a denunciar el fallecimiento, pues era un familiar. Y la persona mencionaba, bueno, pues soy hijo de la persona que falleció, ¿verdad? Y entonces también se menciona en algunos registros de quién era hijo. Entonces es una fuente importante también para nosotros en cuanto a la búsqueda de información. Y hermanos, aquí solamente son algunos registros de bautismo, y con eso queda documentado
de la información que acabamos de ver con todo eh, la evangelización, ¿sí? Documentaban la información de bautismo, todo lo que conllevaba a lo que se realizaba. También de información matrimonial, también documentaban, ¿sí? Mencionaban toda la información. Hay registros, de lo cual también para nosotros es importante. Hay registros también de dispensa matrimonial, ¿sí? También donde se mencionaba pues parte de su información, inclusive se mencionaba la línea de él y de ella, y pues también es un aporte para nosotros porque podemos encontrar mucha información, la cual pues podemos agrandar nuestro álbum. También hay documentos de matrimonio, para nosotros es muy importante porque pues podemos conocer, ¿verdad? Parte de nuestro legado. Y pues de igual manera, documentos de función, y pues con eso vemos que quedó documentado toda la evangelización de pues los conquistadores, que fue eh, por los españoles, ¿verdad? Los frailes tuvieron la asignación de evangelizar, y pues el cura o el párroco llevaba a cabo los sacramentos, y con esos sacramentos pues podemos ver la información que nosotros nos ayuda en nuestros árboles, ¿sí? Y pues hermanos, pues no sé si creo que ya hay tiempo, ¿verdad? Pero le paso el tiempo a la hermana Ruth para que rápido pueda pues hacerle sus preguntas de lo que aprendimos. Si tomaron nota, hermanos, no les va a costar nada de trabajo, ¿sí? Y hermana Ruth, para ustedes el tiempo. Muy bien, entonces vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a tener algunas preguntas y no se peleen por responder, por favor. Primera pregunta. ¿Qué son los santos óleos? ¿Quién se anima a contestar? ¿Podemos contestar cualquiera? Sí, Sí, quien sí, guste. hermanita. Las ordenanzas del bautismo o bautizo, como se le conocía antes. ¿Alguien más? Era el aceite que se bendecía el Jueves Santo para hacer o realizar algunos sacramentos. Muy bien. Entre esos, el de la defunción. Ujú, muy bien. Entonces, los santos óleos son los aceites. Acuérdense, los aceites consagrados. Esos son los santos óleos. ¿Sí? Muy bien, hermanita. Segunda pregunta. ¿Qué es el crisma? Es Es la cruz que se en le la ponía a frente. los niños que Está. bautizaban Exacto. con el mismo aceite que bendecían y se Ujú. los ponían, los bautizaban, los confirmaban, ¿no? Y se le ponía en la frente esa cruz con ese Claro. aceite que ellos hacían. También Perfecto. en la Muy bien, confirmación. hermanita. Tercera pregunta. ¿Qué es el crismón? La cruz en el registro del bautismo, en la parte superior Excelente. del acta. Excelente. Muy bien, hermanita. Perfecto. ¿Quién registró los bautismos eclesiásticos? La Iglesia La Iglesia Católica, ¿no? Católica. Ajá. Ujú. Especialmente, ¿se acuerdan quiénes? Los curas que Curas, efectuaban. bachiller, el párroco, el obispo. Muy bien. Muy El bien, Concilio hermanitas. de Trento se formalizó el medio de hacerlo. Claro. Ujú. Muy bien, hermanita. ¿Por qué se mencionan en los registros el Concilio de Trento? Allá di la respuesta. Ya no la dio. Validación y su importancia. Muy bien. Hermanita, ¿puede subir la pregunta? No se ve. Dice ¿Cómo que se cómo se llama llama. el registro donde se daba el nombre de pila? ¿Se acuerdan? Que dijimos que ese registro daban hasta 6 nombres. ¿Cómo se llama ese registro? O ese sacramento, pues.
donde se daba el nombre de pila. ¿Era el del bautizo? Exactamente. Muy bien. Ya no se divisa otra pregunta, hermana. Ya son todas Sí. las preguntas, hermana. Ah, Sí, ok. serían Muy bien. todas. Entonces, 20 para todas, hermanas. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Todas han estado muy atentas. Hoy día hemos aprendido algo muy importante, que los registros son muy importantes. Gracias a esos registros hoy en día se puede avanzar con la historia familiar y ayudar a nuestros hermanos detrás del velo. Muchas gracias, hermanos, por su participación, por sus aportes y deseamos que pues este pequeño taller pues les haya ayudado a entender un poquito más de lo que se habla en nuestros registros. Así cuando ustedes vean que en nuestros registros se menciona que se aplicaron los santos óleos, el crisma, se le puso el crisma, ¿verdad? Y vean la cruz, ya saben que es un crisma. Y pues todo lo que vimos cuando se menciona el... Gracias, hermana Elvita. Gracias, hermana Ruth, por su clase. Está muy interesante y poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido y cada vez que podamos identificar algo. Pues vamos a dar por terminada la clase. Vamos a terminar con la última oración, hermana Carol Figueroa.